Hola y bienvenidos, ¿cómo están? Saludos a todos. Yo soy Alex Martínez aquí con Blaze en Español y como siempre es un placer, un gusto saludarlos. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy estudiando la palabra del Señor, porque y le llamamos la palabra del Señor porque lo que nosotros creemos es que esta Biblia no es una colección de literatura, no se trata de la academia, el aprendizaje absolutamente tiene un lugar aquí, pero lo más importante de acordarnos cuando leemos las Escrituras es que estas son las palabras del Dios Todopoderoso que nos creó para adorarle a Él y nos salvó por medio de Jesucristo a nosotros. Un mensaje escrita a nosotros. Y como muchos de ustedes saben, ya hemos estado por varias semanas en el libro de Primera de Pedro, así que si tienen sus Biblias, abran para la Primera de Pedro, capítulo 2. Ahora, hoy les voy a ser muy honestos, nada más vamos a estudiar dos versículos chiquitos. Pero el contenido de estas palabras es profundo, es grandísimo, asombroso, importante. Y la meta del día de hoy es que a través de la palabra de Dios, Dios nos ayude a recordar que la única manera para vivir una vida que le agrada a Él es basado en lo que Él a través de su Espíritu Santo ha hecho por dentro. Lo que nosotros hacemos por lo exterior, por afuera, es una reflexión de lo que Dios está haciendo dentro de el creyente. Las buenas obras no son lo que salva, es lo que nos ayuda a identificar que sí somos salvos. Si se acuerdan en el capítulo 1, Pedro, antes de que nos diga qué hacer y qué no hacer, él dice esto, como hijos obedientes. O sea que él relaciona nuestras obras a lo que somos, porque lo que hacemos no es lo que determina quién somos. Eso es al revés. Eso es la manera que lo piensa el mundo. Pero lo que la Biblia declara y lo que el Evangelio declara es que nuestra identidad es lo que determina cómo vivimos. Si eres un hijo de Dios, vives como hijo de Dios. Si perteneces a Jesucristo, ya no perteneces al mundo. Y es hora de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que nos alineemos a la piedra angular que es Cristo en nuestras vidas. Ahora, estamos cambiando el tema un poquito. ¿Por qué? Porque Pedro aquí, cuando él escribió esta carta, ya hemos establecido la audiencia, y para los que son nuevos, la audiencia de Pedro son esos cristianos que han sido exiliados, o sea, que han sido removidos de sus familias y sus hogares por el hecho de ser cristiano, porque ellos declaran su fe en Cristo y no en el emperador romano que se creía ser Dios, el César. Y durante este tiempo que se escribió esta carta, el emperador en ese entonces era Nero, uno de los emperadores más violentos contra los cristianos. Así que podemos imaginarnos estando en los zapatos de estos hermanos, cómo se deben de sentir que ya no están en sus hogares, con sus familiares, con sus amigos, en sus trabajos, porque han sido geográficamente removidos y expulsados por el hecho de ser un cristiano.
Uno que no adora al gobierno romano, sino que uno que adora a Jesucristo y lo sigue a Él. No vivimos así nosotros hoy. Y lo tomamos gratuitamente. Creo que nosotros pensamos, pues vivimos en un día más aceptable donde todo se tolera. Y eso es exactamente lo que Pedro les va a decir a esos hermanos. Oigan, acuérdense quiénes son, ¿verdad? La semana pasada él estableció a estos cristianos y les recordó quiénes son. Tu identidad, mi parafrase, está en Cristo. Tu identidad está en Cristo. Ustedes son un linaje escogido, ¿se acuerdan de eso? Ustedes son familia de Dios. Ustedes son parte de un sacerdocio real. No real como verdad, real como de rey. Tienen la sangre del Rey de Reyes corriendo por sus venas espiritualmente. Son una nación santa, son una gente santa, son una raza de gente santa, son apartados del mundo, ya no son del mundo, ya no pertenecen del mundo, fueron rescatados del mundo, quitados de ahí y ahora puesto en la luz y el reino de Cristo. Son un pueblo adquirido para posesión de Dios y de nadie más. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Para que declaremos el nombre de Cristo por todo lugar, para que todo corazón sea conectado a su Creador. Y que estas almas sean salvas de la misma forma que Dios nos salvó a nosotros. Y que Dios nos use. Y esto es el propósito de la iglesia, ¿no? Cuando Cristo dejó a sus discípulos encargados y los mandó al mundo, ¿se acuerdan de lo que dice? Mateo capítulo 28, versículo 19, para los que no se acuerdan la referencia. Él dice, ve y haz discípulos de todas las naciones, todas, no solamente Israel, no solamente el pueblo judío, pero todas las naciones, hasta los gentiles también. Y en este momento Jesús nos da la primera orden de alcanzar a todos por el Evangelio y para el Evangelio, para que estas personas sean salvas. Por eso nos escogió, por eso nos poseó Dios y ya no le pertenecemos al mundo. Él establece esa identidad. ¿Por qué? Porque ahora lo que Pedro va a hacer es, usando la identidad, quién somos, va a ayudarnos a ver cómo debemos de vivir. Ahora, antes que le metamos y le echemos ganas aquí, quiero darles ¿cómo se dice la palabra? Básicamente una guía de Primera de Pedro. Si pueden dividir a Pedro en 3 partes, Primera de Pedro, cada una de estas partes tienen que ver con ¿qué? El sufrimiento. Y ahora ustedes tal vez piensen, oye, me puse a ver un sermón, un mensaje cristiano y lo que este vato me está hablando es sobre el sufrimiento. Pues ¿saben qué? Jesús sufrió. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús hacer? Cargar nuestras cruces y seguirlo a Él. Así que si le tocó sufrir a Cristo, ¿qué nos va a tocar a nosotros, a los que lo seguimos? ¿Por qué cargamos nuestra cruz? ¿Para que todas la vean y piensen bien de nosotros? No. Porque como Cristo fue al monte del Calvario para morir por el mundo, nosotros vamos al monte de Dios para anunciar sus virtudes, aunque nos maltraten, y presentar nuestros cuerpos, como el apóstol Pablo dice, como un sacrificio viviente que le agrada a Dios, viviendo de una manera que ahora le agrada a Él y no a la carne. Ahora Él nos va a decir 3 cosas sobre el sufrimiento.
del principio de Pedro hasta el capítulo 2, versículo 10, donde terminamos la última semana, Pedro va a describir quiénes son el pueblo de Dios en el medio del sufrimiento. Y del capítulo 2, versículo 11 al capítulo 4, versículo 11, Pedro nos va a hablar sobre la conducta, la manera de vivir de la gente de Dios, del pueblo de Dios en medio del sufrimiento. Esto es como debemos de vivir. Esto es lo que son, esto es como deben de vivir. Y último, del capítulo 4, versículo 12 al fin de la letra, Pedro va a hablar del pastoreo del pueblo de Dios en el medio del sufrimiento, la guianza, el pastoreo, el cuidado de la gente de Dios. Todo a través del marco de sufrimiento. Así que esto es lo que va a pasar, así que nosotros ahora hemos ya hablado quiénes son la gente de Dios y ahora vamos a empezar un nuevo tema, cómo debemos de vivir, cómo debemos de conducir nuestras vidas. Pero es importante que nos acordemos que la vida cristiana no viene a nosotros por afuera, no empieza acá con mis obras y luego llega al corazón. Eso es al revés, viene desde adentro. Dios, a través de su Espíritu Santo, tiene que regenerar nuestros corazones por el interior. Tiene que empezar aquí, con el corazón. Y cuando tenemos ahora los mismos deseos que nuestro Padre Dios para vivir una vida buena, entonces la vida por afuera, la vida externa, cambia. Yo uso esta ilustración todo el tiempo. Es como alguien que piensa si va al gimnasio por un día, va a salir de ahí mamalón, con los brazos tan grandes que ni lo puede meter en los bolsillos. Pero así no pasa, no es instantáneo. Pero ¿qué pasa? Después de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas de andar haciendo la dieta y yendo al gimnasio diariamente, ¿qué pasa? Cuando no vemos esos resultados externos, ¿qué nos pasa? Decimos, a la fregada con esto. Denme pastel. ¿Dónde está el pan? Traigan los fideos, por favor. Pero ¿qué pasó? Es porque esa persona decidió y pensó que el hecho de ir al gimnasio y el hecho de andar a dieta lo va a cambiar. Pero no tomó el tiempo para considerar lo que estaba dentro de él y formar su mente y enfocar su corazón y su ser a lo más importante de hacer dieta y ir al gimnasio, que es ¿qué? La salud. Yo creo que esto es bueno para mí y como ahora he creído que la salud, que necesito la salud, entonces voy a hacer. Ya he decidido internamente que la salud es importante, ahora lo externo viene. Y esa persona va a tener éxito, porque no empezaron acá afuera, no empezaron con las pesas, empezaron con el corazón y la mente. Y de la misma forma, cristianos tenemos, cuando nosotros venimos a fe en Dios, lo que estamos declarando en ese momento, cuando decimos, yo creo en Jesucristo, lo que estamos diciendo por dentro es que yo necesito un Salvador, yo soy un pecador. Yo no tengo nada para contribuir a mi salvación que no es simplemente mi pecado. Eso es todo lo que tengo, mi pecado. Dios, perdóname. Y es cuando lo interior cambia que entonces viene la vida cristiana por afuera. Como dije al principio, la manera que tú y yo vivimos
por afuera es una reflexión de lo que Dios ha hecho por dentro a través de Jesucristo. Ahora Pedro nos instruirá cómo vivir aquí en esta sección, la conducta de un cristiano. Pero si no empezamos con nuestros corazones, y gracias a Dios que Pedro hace esto, entonces la realidad es que tratando de vivir una vida que le agrada a Dios, va a fallar. Si no empezó aquí, va a fallar, vas a fallar. Si tú simplemente pensaste que yendo a la iglesia o poniendo este video en tu compu o orando cada día y rezando el rosario, que eso te va a cambiar. No, amigo, te digo ahorita, vas a fallar. Porque si no empieza con un corazón regenerado por el Espíritu Santo a través de nuestra fe en Jesucristo y solamente en Jesús, esta cosa, este avión no volará. Este avión no volará. Y Pedro, en esta sección, va a hablar de dos cosas muy importantes. Si quieren ir para adelante un poquito, versículo 13, mira lo que le dice a los cristianos. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Ahora está hablando sobre sometiéndonos a los gobiernos, a los que Dios ha puesto sobre nosotros para gobernar y para hacer las leyes y para enforzar las leyes. Y después, si vamos para adelante un poquito más, en capítulo 3, él dice esto: asimismo, vosotras mujeres, estad sometidas a vuestros maridos, para que aun si algunos desobedecen a la palabra, sean ganados sin palabra mediante la conducta de sus esposas, teniendo a la vista vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora él está dando sugerencia matrimonial, consejería matrimonial a las mujeres. Y después de eso va a hacer lo mismo con los varones. Sean buenos esposos, sean buenas esposas, pero esa es la cosa. Si quieren seguir esas cosas, primero tienen que empezar aquí. Tiene que empezar con nuestro interior. Y Pedro nos va a recordar en la escritura del día de hoy. Así que antes de hacer cualquier otra cosa, vamos a leer versículos 11 y 12 juntos y luego las estudiamos juntos. Dice así la palabra del Señor, acorde a Pedro el apóstol. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que os calumnian como a malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al observar vuestras buenas obras. Esta es la palabra del Señor. Gracias, Señor. Ahora, fíjense cómo Pedro les nombra a estos creyentes. Él dice, como a extranjeros y peregrinos. Extranjeros. Esta palabra lleva el significado que nosotros como cristianos somos extranjeros en este mundo, o sea que no somos de aquí. Un extranjero viene de afuera para adentro, ¿verdad? Somos visitantes. Y en este caso, los cristianos fueron expulsados de su hogar propio a este otro lugar, en Asia Menor. Todo por causa de su fe. Así que literalmente son extranjeros, pero Pedro está usando este retrato, este marco de extranjero también para ayudarles a entender qué es ser un cristiano en el mundo. Una persona que ya no es del mundo, que fue salvo del mundo, que fue sacado a las tinieblas y llevado a la luz admirable de Dios y ahora está todavía viviendo en el mundo. Una persona que ya no es destinada a este mundo, pero destinado o destinada al reino de Dios. La destinación final es el reino, el cielo.
la presencia de Dios. Número 2, también les llama pasajeros. Pasajeros o otra manera de decirlo, peregrinos. Gente que están en un viaje, que la ubicación corriente es temporal. Estamos pasando por aquí para llegar a nuestra destinación final. Y de la misma forma, cristianos, nosotros como la gente de Dios, el pueblo de Dios, para nosotros este mundo no es nuestro hogar. No terminamos aquí, sino estamos viajando a nuestro hogar verdadero. Una vez más, Pedro ayudándoles a estos hermanos y a nosotros ahora por medio de la palabra, que nosotros no pertenecemos al mundo ya más, pero pertenecemos a Dios por Cristo Jesús. Y Él les está hablando a los creyentes, así que si usted no ha puesto su fe y su esperanza en Jesucristo, usted sí es del mundo, es lo que declara la palabra. Pero las buenas noticias es que usted puede poner toda su vida en Jesús ahora mismo. Dios te lo ofrece, amigo. Dios te lo ofrece, amiga. Ya deja de buscar tu identidad en el mundo y ve al Dios que te lo ofrece por medio de su sangre, de su cuerpo quebrantado. Y ustedes van a tener esa oportunidad pronto una vez más. Así que extranjeros, peregrinos, pero ahora fíjense cómo empieza, dice amados. Ahora Pedro usa esta palabra amados 8 veces en primera y segunda de Pedro, las 2 cartas. Y es interesante que Pedro simplemente los usa 2 veces en la primera carta, 2 veces. Y cada vez es para cambiar de tema. Después de establecer quiénes somos en Cristo y acordándonos de nuestra identidad, Él cambia el tema usando esa palabra, amados. Ahora, no solamente es una transición entre estos conceptos y estos temas, pero es más profundo que esto. Les está recordando que ellos son a los que Dios ama. Dios te ama. Tú eres amado por Cristo Jesús. Te amó tanto que dio su vida por ti. Te amó tanto que Él te mantiene salvo. Y te ama tanto, y esto es importante, que Él ahora te ha llamado a vivir de una forma diferente. No solamente diferente, pero nueva. Nueva. Y ahora Pedro les va a dar una orden a estos amados extranjeros peregrinos. Y aquí les va. ¿Qué dice? Dice, yo os ruego, les suplico, por el amor de Cristo, abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, antes de ir para cualquier otro lugar, tenemos que enfocarnos en esas 2 palabras, abstengar y batallar. La manera que se escribe en el griego y traducido al español, lo que Pedro está diciendo es que no simplemente absténganse, o sea, una y ya. Absténganse una vez de las cosas malas y ya, les va bien. Hicieron suficiente. Trabajo completo, ahora vayan y hagan lo que quieran. No. Es como mi hijo cuando yo le dije, oye, necesito que comas. ¿Sabes lo que me dice? ¿Cuántas mordidas, papá? Y eso es culpa mía porque yo le di esa una vez tratando de que coma para que no tenga hambre, pero me dice, ¿cuántas cucharadas, papá? ¿Cuántas mordidas le pego? Y ya, ¿qué es lo mínimo? ¿Verdad? Y nosotros actuamos de la misma forma con Dios. ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué es lo mínimo requerido para obtener esa salvación? Para ser aceptado, Dios. ¿Qué es lo mínimo que se requiere? ¿Qué actitud tan podrida? Piensen en eso. Dios no nos llama a ser obedientes una vez.
Dios nos salva y nos cambia para ser obedientes todo el tiempo y agradarlo todo el tiempo, porque Él lo merece. Así que abstengan. Esta palabra traducida es una obra continua, es un verbo continuo. Abstengan hoy, a mañana y al próximo día y al próximo día y al próximo día. Lo mismo esta palabra batallar. Hablando de la carne, de los deseos de la carne, que dicen los deseos, los deseos carnales que batallan continuamente. Nuestra carne batalla contra nosotros. Ahora, esto es importante porque muchos de nosotros, cuando confesamos nuestros pecados a Dios o tal vez a un padre de la iglesia, ¿qué decimos? Ahora ruégale a Dios por mí, Padre, y que ya el diablo me deje en paz, ¿verdad? Le echamos la culpa al diablo. Pensamos, nuestra batalla, la mayoría de nuestra batalla tiene que ver con Satanás. Pero entonces, ¿por qué no lo dice Pedro aquí? Él no dice que abstengamos de los deseos carnales porque Satanás nos la dio. No dice absténganse de el diablo, ni mucho menos que el diablo batalla contra nosotros. Es verdad que el Satanás batalla contra nosotros, pero nuestra batalla mayor, la batalla más importante, es contra nuestros deseos carnales, la carne. Y cuando hablamos de la carne, no estamos hablando de la piel, no estamos hablando de la sangre, no estamos hablando de los huesos físicos, estamos hablando de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Lo que está dentro de nosotros. Esto es lo que significa. Lo que está dentro de nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa. Esto es lo que batallamos tú y yo. Algo que está adentro. Y el apóstol Pablo habla mucho de esto. Romanos capítulo 7, si van ahí, él habla de que él tiene dos naturalezas que están literalmente batallando contra cada uno dentro de él mismo. ¿Cómo es esto? ¿Ves? Esto debe de darnos alivio como cristianos, porque muchos de nosotros pensamos, pues si la tentación, si la tentación se ve bien, si algo me tenta y estoy entreteniendo esos deseos, entonces tal vez no soy salvo. No, Jesús fue tentado en el desierto, ¿se acuerdan? 3 veces. Y no fue tentado cuando estaba a lo más saludable. Ya habían pasado 40 días y 40 noches. Jesús tenía hambre física, sed física. No estaba cómodo, estaba sucio, estaba cansado, estaba agotado. Y aún así, lo que vemos es que usando la palabra de Dios, Cristo resiste la tentación. ¿Y qué pasó? Satanás de una vez huye de Cristo. Si Jesús fue tentado, entonces no hay condenación para nosotros por el hecho de ser tentados también. La condenación viene a los que no han creído en Cristo. Y mejor dicho, Juan nos acuerda en capítulo 3 que si nosotros rechazamos la gracia de Dios por medio de Jesucristo y no creemos en Él, dice que ya somos condenados. O sea que ya éramos condenados antes. Y si seguimos rechazando, seguimos en la condenación. No es algo nuevo,
no es no es un estatus nuevo. Pero los que creen en Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que viven por el Espíritu y no por la carne. Así que la carne, una vez más, es esta naturaleza pecaminosa, lo que nosotros, porque todos nosotros nacimos pecadores, nacimos en pecado. Esta es nuestra naturaleza humana. Pero ahora por Cristo, hechos nuevos, pero aún así tenemos estas dos naturalezas batallando contra cada uno. Y por eso es que Pedro nos dice, abstengan de esos deseos. Y ahora cuando dice abstengan, significa remuévete de ahí. La idea es que pongas distancia lo máximo que puedes ahí. Esto me acuerda de una historia de un hombre extremadamente rico. Y él tenía una reunión de negocios lejano. Y estaba buscando al piloto ideal que lo transportara de donde él estaba corrientemente a su reunión lo más rápido posible. Y va el primer piloto y le da una entrevista y le dice, ¿tú? ¿Cuánto tiempo te tomaría para llevarme para mi reunión? Quiero llegar lo más pronto posible. Y el piloto le dice, pues sabes, yo soy tan especialista que yo creo que si volamos arriba, un poquito arriba, nada más unos 50 pies más arriba de esas montañas allá, y volamos sobre ellas, creo que llegamos ahí en menos tiempo. Dice, ok, 50 pies, wow. Luego va al segundo y le da su entrevista. ¿Y tú? Y el segundo piloto le dice, pues yo puedo llegar como 10 metros o 10 pies cerca de las montañas. Así. Es un poco riesgoso, pero le garantizaría que llegamos mucho más pronto que con este. Dice, wow, increíble. Y va el tercer piloto y le dice, ¿y tú? ¿Yo? Bueno, señor, con mucho respeto, yo me quedaría súper lejos de las montañas, lo más distante posible, y lo llevo a su reunión sano y salvo. Esta es la idea. Nosotros cristianos, nos gusta volar, nos gusta vivir lo más cerca posible al pecado y el peligro que queremos. Porque pensamos, pues si lo hago de esta forma, sin fallar, tengo más esto, lo otro, tal cual. Lo que sea que estamos buscando con las cosas del mundo. Pero vivimos vidas tan cercanas a los deseos de nuestra carne, el pecado. ¿Por qué estamos viviendo así? Si Pedro aquí nos dice, no vivan con un poquito de distancia entre tú y el pecado. Vive de una manera que tú huyes de esa cosa. Huye. No permanezcas cerca. Mantente a una distancia enorme. ¿Se acuerdan de Lot? El sobrino de Abraham. Cuando Abraham y Lot tienen esa discusión, y Abraham le dice a Lot, mira, esta tierra no nos va a sostener a los dos. Así que tú escoge para dónde quieres ir y cuál ubicación quieres, cuál terreno quieres, y tú haces eso. Y yo me voy para el otro lado, pero tú escoge. Lot mira
y dice que alza sus ojos, mira un terreno y se va para allá. Pero en el caso de Abraham, dice que Dios le alzó la visión a Abraham. Y Abraham escogió lo que Dios quería. Lot escogió lo que él quería. Abraham, lo que Dios quería. Y el resultado no puede ser más diferente o distinto. Lot, nosotros sabemos, se hizo consejero, parte del gobierno de Sodom o Sodoma. Y lo que sabemos de Sodoma es que Dios los castigó con fuego. Pero Lot empezó a vivir como ellos, como uno de los ciudadanos de Sodom. ¿Por qué? Porque aunque él mismo no estaba pecando necesariamente, estaba viviendo literalmente bien cercas a los enemigos de Dios. Bien cercas, lo más cercano posible sin caer. En vez de hacer lo que Pedro nos está diciendo y vivir de una manera completamente diferente al mundo. Y conocemos el resto de la historia, lo que le pasa a Lot. Y esa es la idea. ¿Por qué nosotros cristianos estamos viviendo como ciudadanos del mundo en vez de vivir como los peregrinos que somos? Los que somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos del pueblo de Dios. Y en vez vivimos más como el mundo que como los de Dios. Como nos dice en Romanos capítulo 8, que cuando ponemos nuestras mentes en las cosas del mundo, vamos de pasajero a residente. Vamos de gente pasando por el mundo, viajando a otra destinación y empezamos a vivir como el mundo. Cuando tenemos que vivir completamente distintos, santos. La Escritura declara, hermano y hermana, que tú eres una nueva creación en Cristo, no una creación remodelada. Eres nuevo, distinto, aparte, santo. Por eso es que debemos de vivir de una manera completamente apartados de lo que es el pecado y el mundo, porque no somos de aquí. Somos pasajeros, somos peregrinos, somos extranjeros. Por eso es que tenemos que abstener entonces de los deseos carnales. Pero ahora, esta palabra otra vez, que batallan contra el alma. Ahora, esto de hacer guerra viene de una palabra que en el griego se traduce estrategia. Estrategia. ¿Por qué? Es interesante porque el mundo y Satanás, más tiempos que no, están estratégicamente tratando de usar nuestra carne contra nosotros. Usa los deseos internos, esa naturaleza vieja que todavía vamos a tener mientras estamos en este lado de la eternidad contra nosotros. Como Jesús en el desierto, perfecta ilustración. Jesús lo tentó en sus debilidades. Pero Cristo, siendo Dios, perfecto, nunca pecó. Nosotros, eso es lo que se espera. Pero como dice el apóstol Pedro, tenemos que abstener. Tenemos que literalmente hacer guerra contra nuestros deseos carnales. Y ahora, mientras terminamos aquí con el versículo 12, ahora habla
del resultado. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahora dice el apóstol Pedro que lo que Dios está haciendo en el interior, lo que Dios ha hecho por el interior, nuestros corazones cambiados, nuestras actitudes cambiadas, ahora se debe manifestar por afuera. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Buena manera de vivir. Entre los gentiles debemos de reflejar al mundo lo que Dios ha hecho por dentro. Y conducir nuestra vida de una manera buena. Ahora, esto no nos permite tener la excusa de usar nuestra libertad en Cristo como licencia para seguir pecando. Porque pensamos, pues soy aceptado por Dios, he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo me he rededicado en una oración que hice en la iglesia y ya estamos yo y Dios bien. Ahora puedo hacer lo que quiero. No, Dios no te salvó para que sigas en el pecado, te salvó para transformarte. Lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6 capítulo 1 es que tú ya no estás vivo al pecado, tú ya no vives al pecado, tú has muerto al pecado. ¿Y cómo es que tú, como una persona que ha muerto al pecado, siga viviendo en ella? No podemos experimentar más de la gracia de Dios cuando deliberadamente andamos en el pecado. No simplemente nos salvó, amigos, también prometió transformarnos. Si no hay transformación que podemos ver en nuestras vidas, si no han cambiado nada de lo exterior de nuestras vidas, algo está mal. Porque una persona que se identifica como un hijo e hija de Dios vive de tal forma. Tenemos que mantener una buena manera de vivir entre los gentiles. Ahora, cuando dice gentiles, él está hablando de gente que ha rechazado el evangelio completamente. Gente que piensa que el evangelio es un montón de broma, es un chiste. Es una mentira. Y ahora miren lo que dice. Para que en lo que os calumnian, como a malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ahora, fíjense que no dice, si esto pasa, si los calumnian. No, él dice, ¿cuándo? Para que cuando esto pase. Como dije al principio, si estamos siguiendo a Cristo, no es una situación de si mueres o si sufres por el nombre de Cristo. No, dice, ¿cuándo? Esto va a pasar. El mundo, como Jesús le dice a sus discípulos, el mundo los va a odiar porque me odian a mí. Así que eso también les pasará a ustedes. Les llamarán, les acusarán como malhechores, como tontos, siguiendo una mentira. El mundo hablará mal de nosotros. Y para mí especialmente esto es una debilidad mía, de mi naturaleza vieja. Yo quiero que todos gusten de mí, que todos estén felices con mí. Pero mi misión que Dios me dio a través de Cristo y a cualquiera que se llama un hijo de Dios o un cristiano, la misión no es hacer a los demás feliz. La misión es hacer discípulos de todas las naciones, hasta los que nos van a acusar, los que nos van a perseguir, los que nos van a odiar, los que nos van a remover de nuestras familias.
como le ha pasado a estos hermanos. Y hay un ánimo aquí, un estímulo. ¿Por qué? Porque la persecución de los demás indica que estamos siguiéndole a Cristo bien. El sufrimiento por causa de Cristo es una buena señal, muy buena señal. Y que esto honra a Dios con nuestras vidas. Y al final, ¿qué dice? ¿Para qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué somos acusados como malhechores? Para que esos glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Para que le den gloria a Dios. Esto es algo bueno. Que de la perspectiva mundana es tonto, bobo, estúpido. Pero de Dios es algo que le honra y le trae gloria a Él, no a nosotros. No vivimos para nuestra gloria ya más, hermano, hermana. Vivimos para la gloria de Dios, aunque suframos. Y les dejo con esto, Mateo capítulo 5. Sin duda, el apóstol Pedro está hablando y refiriéndose a uno de los sermones más poderosos escritos por nosotros, para nosotros, en Mateo capítulo 5, donde Jesús da su sermón en el monte. Escuchen lo que dice en versículo 11. Dice: bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Ahora Jesús nos compara a sus discípulos a los profetas. Esto les pasó a los que vinieron antemano para declarar mi llegada. Y si les pasa a ustedes por causa mía, dice: alégrense, gócense. ¿Por qué? Porque lo que nos espera es una presencia eterna con nuestro Dios. Y ya nada nos separará del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Esto es lo que tú y yo tenemos como el pueblo de Dios. Esto es nuestro galardón. Esto es la recompensa. Esto es nuestra herencia. Gloria a Dios por eso. Así que les dejo con esto. Cristianos, te has olvidado que tú eres un pasajero aquí en este mundo, que tú ya no perteneces al mundo, que tú ya no tienes que, mejor dicho, andar como el mundo anda, vivir como el mundo vive, pensar como el mundo piensa, que ahora tú has sido un linaje escogido, real, sacerdocio, nación, parte de una nación santa y ahora posesión de Dios. Has olvidado que tu destinación final no está aquí, que tú eres un extranjero o extranjera llegando a la patria celestial, viajando hacia una eternidad con tu Dios. Y que ha sido comprado por la sangre preciosa de Cristo para no pertenecer jamás a este mundo otra vez. Ya ha sido salvo, ha sido escogido por Dios. Este mundo ya no es nuestro hogar. ¿Te has olvidado? Te invito a que te acuerdes. Y si no conoces a Cristo, hace 2000 años,
Dios mandó a su Hijo unigénito que vivió una vida perfecta, una vida justa, intercambiando por nuestras almas su justicia para nuestros pecados, y tomó nuestros pecados sobre sus hombros cuando nosotros no podíamos pagarle a Dios la deuda que le debimos. Cristo vino para intercambiar, ser un sustituto, un cordero sin mancha y colgado en una cruz, sacrificado para tomar toda la ira de Dios sobre él mismo, para que todo el que creyera en él no perezca, no muera, sino tenga vida eterna. Jesús ha ganado la victoria. Ya no tienes que batallar por ella. Pon tu fe en Cristo y vive en la victoria que Él ya ganó. Él ha ganado. Y nosotros que nos llamamos hijos de Dios, ya no tenemos que batallar para la victoria, no tenemos que pelear para ella. Ahora podemos batallar y pelear por ella, por causa de la victoria de Cristo en nuestras vidas. Les invito, anda en la victoria de nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre, somos tuyos, los que creen en Cristo. Ayúdanos, Señor. A abstener de los deseos que todavía andan en nuestras vidas. Si hay alguno aquí, Señor, algún cristiano que está batallando con que está dejando que los deseos de la carne ganen, te suplico, Señor, que a través de tu Espíritu Santo les redarguyes, les hagas voltear y que rindan sus pecados ante ti, que busquen tu perdón, que se acuerden de lo que son, que es lo que son lo que determina cómo viven, y no cómo viven que determina quiénes son. Señor, ayúdales a ellos. Y para aquellos, Señor, que no te conocen, hoy pido, ahora mismo, en el nombre de Cristo, que tú los salves, Señor. Que tú les salves, que tú seas real, no solamente un concepto, que eso se traduzca de concepto a realidad en sus corazones. Y que sean salvos y que pertenezcan a ti y a la familia de Dios. Gracias, Padre. Que nuestras tentaciones, las cosas que nos tentan y esas cosas que están por dentro de nosotros todavía, esta vieja naturaleza pecaminosa, no es lo que determina nuestra destinación. Pero, Señor, que es algo que ahora nosotros tenemos el poder para batallar contra ella. Todo porque tenemos tu presencia morando en nosotros a través de tu Espíritu, Señor. Tú eres tan fiel, Señor. Ayúdanos a depender de ti en cada momento, en todo lo que hacemos, donde sea que estemos. Y es en el nombre de Cristo que, aunque sufrimos, clamamos: Rey de Reyes, Señor de Señores, salva hoy, te necesitamos. Y en su nombre poderoso ruego. Amén y amén. Hermanos, a la próxima, que Dios les bendiga. Y si necesitan cualquier cosa, ahí está mi número, ahí está mi dirección de correo electrónico. Que Dios me los bendiga y a la próxima.